Señoras y señores, bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de este programa que busca educar en Constitución. La semana pasada estábamos hablando acerca de los derechos, garantías y deberes fundamentales, específicamente la sección primera acerca de los derechos civiles y políticos, específicamente en el artículo 46 de nuestra Carta Magna acerca de la libertad de tránsito. Hoy vamos a hablar acerca del artículo 47 y 48 que hablan acerca de la libertad de reunión y libertad de asociación respectivamente, que son pilares fundamentales en nuestra democracia que permiten a los ciudadanos reunirse de manera pacífica para poder compartir saberes y también exigir derechos y cumplir deberes. Vamos a iniciar el programa de hoy con otro de los pilares fundamentales de nuestra democracia, un artículo que crea un paradigma en nuestro ordenamiento jurídico. Es el artículo 49 que trata acerca de la libertad de expresión e información. Es importante consignar que nuestra Constitución contiene varios artículos referentes al papel de la prensa en la sociedad y como medio para el fortalecimiento de la democracia. El principal de esos artículos es sin duda el 49, que se refiere de manera puntual a la libertad de expresión e información, precisando que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Sin temor a equívoco, podemos afirmar que los medios de comunicación, cuando realizan su labor de forma libre e independiente, da lugar a una mayor participación de los ciudadanos que se colocan en posición de tomar decisiones con conocimiento de causa y de forma responsable. Sin libertad de expresión y sin medios de comunicación no hay democracia. Lo cierto es que la principal función de los periodistas y los medios de comunicación es informar, entretener y educar. No obstante, tienen una gran responsabilidad en lo relativo a crear conciencia sobre la necesidad de actuar en favor del bien común. Es por tanto comprensible que uno de los derechos fundamentales de más trascendencia sea, sin dudas, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, ya que es consustancial a la lucha por el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sobre el particular, el periodista Percio Maldonado, director del Nuevo Diario y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, señala: Eso es un derecho de una importancia vital. Y debo confesar aquí que el Tribunal Constitucional ha estado haciendo una labor bastante espléndida en promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y lo digo porque tradicionalmente en la opinión de la gente de a pie, como dicen, la Constitución y los tribunales constitucionales parecen ser cosas de alta política, solo que tiene que ver con el poder, con los poderes públicos. Y creo que con esta labor de promoción de los derechos fundamentales, los ciudadanos comienzan a entender que la Constitución es algo útil para la vida cotidiana, para defenderse del poder, para defenderse de los abusos. Se da por descontado que sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y reclamar cambios, el ciudadano está condenado a la opresión, siempre que no se caiga en la difamación e injuria o que se ataque el honor de la persona a quien se imputa según dispone el Código Penal. También vienen muchos disparos desde los congresos, estableciendo leyes o disposiciones que en alguna medida restringen ese ejercicio, o simplemente del crimen organizado. Al referirse al tema, el periodista Miguel Franjul, director del Listín Diario, sostiene: Estas deben también hacer conciencia de que ellos son, aunque se manejen con tantos peligros y en medio de tantas precariedades, ellos son paradigmas de la libertad. En nuestras manos o en nuestro campo de responsabilidades está eso, defender esa libertad. Eso es lo que nosotros sabemos hacer y comunicar verazmente. O sea, ser dignos, fehacientes en la comunicación, no prestarnos para retorcimientos ni nada de eso. Ese es el verdadero sentido de una misión periodística.
Por el contrario, la libertad de expresión y difusión es el derecho, por sus alcances que permite buscar, recibir y divulgar informaciones, sea de manera oral, escrita o de otra forma elegido, de forma libre e independiente. Desde diciembre de 1962, todo lo relativo a la libertad de expresión y difusión del pensamiento ha sido regulado por la Ley 6132, promulgada por el gobierno provisional que encabezó el Dr. Rafael F. Bonelli. Nuestro Tribunal Constitucional fue apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad, la número TC 01-2013-0009, la cual fue fallada y acogida de manera parcial, en la que numerosos directores de periódicos objetaron los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48 de la Ley 6132 y los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Penal Dominicano. Con la sentencia TC 007526, tras realizar una audiencia pública el 21 de junio del 2013, los magistrados declararon la anulidad de los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. No obstante, declaró conforme con la Constitución de la República los artículos 32, 33, 39 y 40 de esa ley. Gracias a Dios que el Tribunal Constitucional, los miembros, tienen una visión clara, avanzada y estrictamente democrática de lo que es este oficio. Y gracias al Tribunal Constitucional, yo creo que aquí se han podido evitar muchos graves atropellos contra esa libertad. El Tribunal Constitucional reconoce y valora el ejercicio del periodismo y la comunicación en la República Dominicana y le exhorta a seguir construyendo con el fortalecimiento de nuestra democracia. En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda parte de este programa vamos a hablar acerca de los derechos económicos y sociales establecidos en nuestra Carta Magna. Estos derechos constituyen pilares fundamentales en la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Vamos a iniciar este segundo bloque con el artículo 50 de nuestra Constitución acerca de la libertad de empresa. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, de acuerdo a lo consignado en la Constitución en su artículo 7, la cual, en consonancia con ese Estado, incluye la libertad de empresa, pero sin descuidar la regulación de ese capitalismo que ha sido considerado uno de los elementos generadores de la desigualdad a nivel global. La libertad de empresa está establecida en el artículo 50, dentro de los derechos económicos y sociales de la Constitución Dominicana. La libre competencia supone una libertad de mercado en la cual se desarrolla la iniciativa privada que, además, juega un papel determinante en la oferta de bienes y servicios y en la reasignación de recursos en la sociedad. El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Yotin Curi, hijo, en su libro Apuntes para la incorporación del Fondo de Comercio en República Dominicana, dice que si el Estado no crea las condiciones para atraer capitales nacionales y foráneos que promuevan la inversión privada, estableciendo las reglas de juego que les permitan a los inversionistas asumir un riesgo calculado, difícilmente podría tener cabida la libertad de empresa. Indicó que eso no significa que el Estado no puede intervenir en la economía en determinadas situaciones para asegurarle a la población un mejor acceso a bienes y servicios.
En la República Dominicana, los derechos económicos y con ellos la libre empresa son tutelados por el derecho de amparo, porque contrario a otros ordenamientos, esos derechos son fundamentales, conforme lo establece la Constitución Dominicana. El derecho a la libre empresa comienza a desarrollarse en Europa en el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial y Liberal. Originalmente surge y se propaga en Inglaterra para posteriormente pasar a otros países. Aunque la Constitución española no reconoce como fundamentales los derechos económicos, en su artículo 38 establece que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. De su lado, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su sentencia TC-0049-13, expresa que el derecho a la libertad de empresa, consagrado en el artículo 50 de la Constitución, puede ser conceptualizado como la prerrogativa que corresponde a toda persona de dedicar bienes o capitales a la realización de actividades económicas dentro del marco legal del Estado y en procura de obtener ganancias o beneficios lícitos. Esta es la concepción más aceptada en el derecho constitucional comparado, tal y como se puede evidenciar de la jurisprudencia que en ese sentido ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia. La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de afectar o destinar bienes de cualquier tipo, principalmente de capital, para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo, con vista a la obtención de un beneficio o ganancia. El TC dominicano emitió estas opiniones a propósito de la sentencia TC-0049-13, dictada contra una acción de inconstitucionalidad de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Anadegas a la resolución número 70 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, porque alegadamente violaba la Constitución. Asimismo, el TC dominicano, siguiendo el mismo criterio que la jurisdicción constitucional peruana, abordó el contenido esencial de la libertad de empresa, al señalar que la libertad de los socios para crear una empresa, así como el acceso al mercado, son dos componentes de su contenido esencial. En resumen, la protección del derecho a la libertad de empresa está protegido constitucionalmente en nuestro país, así como en cada vez más países del mundo. Las imágenes y creaciones artísticas, científicas y de cualquier otra índole tienen sus garantías en nuestra Constitución. A continuación vamos a ver qué dice el artículo 51 de nuestra Carta Magna en el siguiente reportaje. El derecho de propiedad constituye un derecho fundamental que está consagrado por el Estado y consagrado en el artículo 51 de la Constitución, cuyo texto íntegro señala: el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. El origen de ese derecho proviene del Código francés, que es el mismo Código Civil dominicano que fue adoptado de Francia. Si bien los distintos componentes de lo que hoy constituye la regulación de la propiedad, como del derecho de uso, de goce y disposición, se desarrollan en Roma, pero allí no se desarrollaron teorías sobre el carácter de derecho absoluto que se le reconoce al derecho de propiedad. Se afirma que el adjetivo absoluto se refiere a que el titular del derecho tiene un poder ilimitado sobre la cosa y se expresa en todas las posibilidades de usar, gozar y disponer del bien sobre el cual tiene el derecho, tanto material como jurídicamente. El derecho de propiedad tiene un carácter perpetuo. Esto significa que dura tanto cuanto dura la cosa sobre la cual recae tal derecho, y la circunstancia de no darle ningún uso no hace que este derecho desaparezca. La evolución del derecho de propiedad tuvo su inicio en el liberalismo y su máxima expresión la alcanza en Francia con el Código Civil de Napoleón, el cual definió el derecho de propiedad de la siguiente manera: es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la forma más absoluta, siempre que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o los reglamentos. Por su naturaleza, la propiedad puede ser mueble, es decir, que puede transportarse de un lugar a otro, y es inmueble cuando no puede ser transportada de un lugar a otro, como por ejemplo un terreno o una casa. Por su naturaleza también está la propiedad corporal,
aquella que puede ser percibida por los sentidos o incorporal, constituida por derechos como un crédito o una autoría. La propiedad intelectual enmarca diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de orden industrial, técnico, comercial, artístico, literario y científico. Este campo normativo se puede dividir en dos grandes ramas: la propiedad industrial, que abarca los inventos, diseños industriales, marcas, lemas y denominaciones comerciales, y el derecho de autor, que se extiende a sus derechos conexos. Esa clasificación ha sido orientada por los instrumentos que han marcado los inicios de la protección internacional a los derechos intelectuales: el Convenio de París de 1883, que contiene disposiciones relativas a la propiedad industrial y la competencia desleal, y el Convenio de Berna, 1886, que reconoce los derechos sobre las obras en el campo artístico y literario. El marco legal vigente que regula el derecho de autor en la República Dominicana está contenido en la Ley 65-00 del 21 de agosto del año 2000, cuya implementación responde a la educación del régimen del derecho de autor en los ámbitos institucional y normativo, a las exigencias del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el comercio, ratificado en 1995. En la República Dominicana, los derechos de propiedad intelectual son reconocidos por la Constitución como parte de los derechos individuales y sociales, y expresamente establece que son derechos de la persona humana, la propiedad exclusiva por el tiempo y la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones artísticas y literarias. Su artículo 52 sobre derecho a la propiedad intelectual, la Constitución establece: se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley. Los orígenes de estos derechos se remontan a la Ley 4994 del 26 de abril de 1911 sobre patentes de invención y la Ley 1450 del 29 de diciembre de 1937 sobre registro de protección de marcas, de fábricas y nombres comerciales. Estas estuvieron vigentes hasta que en el año 2000 se aprobó una moderna legislación que constituye el estatuto vigente en materia de propiedad industrial, la Ley número 2000, conjuntamente con su reglamento de aplicación número 599-01. Con la promulgación de la referida legislación se unificó en un solo cuerpo legislativo las patentes de invención, las marcas de fábrica y nombres comerciales y los lineamientos internacionales contenidos en los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Además, la Ley 6500 sobre derecho de autor protege los derechos e intereses de los autores de cualquier trabajo intelectual de carácter creativo, tales como libros, revistas, folletos u otros escritos, conferencias, alocuciones y sermones, obras dramáticas o dramático-musicales, obras coreográficas y pantomímicas. También composiciones musicales, con o sin letras, obras audiovisuales, obras de dibujo, pinturas, arquitectura, escultura, grabado, litografía y demás obras artísticas, obras fotográficas, obras de arte aplicado, ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, programas de computadoras y bases o compilaciones de datos u otros materiales. El derecho de autor nace con la creación misma de la obra, es independiente de la propiedad del soporte material que la contiene y, a diferencia del derecho sobre las invenciones y marcas, no requiere de registro para su validez. El registro del derecho de autor solo sirve para hacer pública su existencia y otorga mayor seguridad jurídica al titular del derecho. La violación al derecho de autor conlleva 3 tipos de sanciones: penales, que incluye prisión correccional de 6 meses a 3 años, y multa de 50 a 1.000 salarios mínimos, sanciones civiles consistentes en el pago de los daños causados al titular del derecho de autor y sanciones administrativas, como el cierre temporal o definitivo del negocio infractor,
confiscación de maquinarias y equipos, destrucción de ejemplares ilícitos y medidas cautelares para evitar su exportación o importación. Si estás en Santiago o cualquier provincia cercana, el Tribunal Constitucional ahora está más cerca de ti. Tramita tus solicitudes y expedientes visitando nuestras oficinas ubicadas en la calle Dr. Arturo Grullón, número 2, local 2, en los Jardines Metropolitanos, Santiago de los Caballeros. Para conocer más detalles sobre los servicios que ofrece esta alta corte en la región norte, puedes llamar al 809-274-4445, extensiones 1213, 1216 y 1217. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El siguiente artículo constituye uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que viven en esta República Dominicana, y es el derecho del consumidor. Durante muchos años, los consumidores de nuestro país vivieron las políticas de control de precios con las que las autoridades trataban de controlar la voracidad de la industria y el comercio, dado que era muy común la tendencia a aumentar los precios en los artículos de primera necesidad. No obstante, esas políticas de control de precios desaparecieron por la incidencia de la política neoliberal implementada en el país, la cual surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social y toma mayor fuerza gracias a la afectación de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de 1920 y la de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como ente que organiza la sociedad, se opone a su participación en la actividad económica y mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Yo digo que el consumidor es el ciudadano, es su relación con el mercado. Los derechos de esos ciudadanos deben ser garantizados por el Estado. La Constitución Dominicana define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Nuestra Carta Sustantiva habla sobre la protección del consumidor. Así, en el artículo 53, dedicado a los derechos del consumidor, establece que toda persona está facultada para disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Se establece, además, que las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. Pero, ¿quién es el consumidor o usuario? Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y servicios mediante pago como destinatario final de los mismos. En consecuencia, no se considerarán consumidores o usuarios finales quienes adquieran, almacenen, consuman o utilicen productos o servicios con el fin de integrarlos a un proceso de producción, transformación, comercialización o servicios a terceros. Para la defensa del consumidor, la referida Ley número 358-05, en su artículo 5, crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, entidad que todos conocemos como Proconsumidor. Entidad estatal descentralizada con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica con la responsabilidad de definir, establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de la indicada ley, su reglamento y las normas que se dicten para conseguir los objetivos y metas que se procuran a favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en la República Dominicana. Además de la Constitución de la República y la ley que crea a Proconsumidor, existen otras leyes y políticas referentes a consumidores o usuarios de bienes y servicios en nuestro país. Han desacreditado tanto al Estado que le han eliminado derecho a la gente. O sea,
Por ejemplo, los derechos del consumidor son derechos humanos de tercera generación. En República Dominicana estos derechos estuvieron garantizados en la Constitución del 63. La Ley 13 de Protección a la Economía Popular, que regulaba los controles de precio en el país, es una ley con rango constitucional, está en la Constitución del 63. La Ley 13 fijaba los precios, creó la Dirección de Control de Precios, porque realmente después que mataron a Trujillo, aquí hubo una especie de sálvese quien pueda. Se enajenaron muchos bienes públicos y precisamente en la Constitución del 63 se entendió que había cosas que debían ser protegidas, como por ejemplo el derecho de la comida de la gente. La Superintendencia de Electricidad creó el Programa de Protección al Consumidor, Protecom, por medio del cual se dan respuestas a las reclamaciones interpuestas por los usuarios del servicio público de electricidad, cumpliendo con los estándares de calidad y los tiempos de respuestas establecidos en la normativa vigente. Protecom tiene como finalidad entender y resolver los reclamos de los consumidores de servicio público eléctrico en lo que tiene que ver con las facturaciones, mala calidad de los servicios o cualquier queja motivada por excesos o actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad. También, con el Protecom, se persigue regular y coordinar las acciones comunes a los usuarios de servicio público y las empresas de distribución en las consultas y reclamaciones, mediante el establecimiento de mecanismos, procedimientos, responsabilidades y pautas generales de actuación. A través de este programa, se orienta o asiste a cualquier usuario de servicio eléctrico público en la presentación de una consulta o reclamación e intervenir en la fiscalización del proceso de reclamación en primera instancia, en casos de incumplimiento o violación a la ley o a su reglamento. Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, teléfonos, cables e internet tienen también su órgano de defensa. La Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 establece en su artículo 77 que el órgano regulador, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, deberá promover el desarrollo de las telecomunicaciones, implementando el principio del servicio universal definido por dicha ley y garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. También, defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y prestadores de dichos servicios, dictando los reglamentos pertinentes, haciendo cumplir las obligaciones correspondientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en la referida ley número 153-98 de telecomunicaciones y sus reglamentos. El Indotel, en cumplimiento de su objetivo de defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, los usuarios y las prestadoras de dichos servicios públicos de telecomunicaciones, han creado la Dirección de Protección al Usuario. Esta dirección tiene entre sus funciones fomentar el respeto a los derechos de los usuarios, preparar y presentar al Consejo Directivo los informes estadísticos sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios contra las prestadoras, velar por el cumplimiento de la normativa adoptada por el Indotel en busca de proteger los derechos de los usuarios y, en definitiva, fomentar a la ciudadanía el conocimiento de los procedimientos de reclamo, sus deberes y sus derechos. Amigos y amigas, en el reportaje que viene a continuación vamos a conocer en amplitud lo que significa la seguridad alimentaria, sus orígenes y la regulación en toda la región. El derecho a la alimentación está consagrado como un derecho humano fundamental, toda vez que los alimentos son esenciales para vivir. En República Dominicana, nuestro país, ese derecho está amparado en la Constitución en su artículo 54, el cual establece: el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. De igual manera, la parte final del artículo 57 del texto supremo protege a las personas de la tercera edad y al afecto, expresa: el Estado garantizará los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. En general, se ha establecido que los seres humanos tienen derecho a una alimentación adecuada. Por consiguiente,
no deben padecer hambre. Es por esa razón que desde hace muchos años comenzó a plantearse la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de las personas. El tema ha sido materia de preocupación para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, organismo internacional que ha desarrollado iniciativas y ha encaminado esfuerzos para la erradicación del hambre y la inseguridad alimentaria, así como para enfrentar la malnutrición. Las Naciones Unidas, a través de la FAO, consideran que todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. en su interés por erradicar el hambre y por garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial, la FAO ha realizado 2 cumbres, una en el año 1974 y otra en 1996, en las cuales se han logrado avances importantes y hoy día es tema tratado con frecuencia en los encuentros internacionales. En la cumbre mundial más reciente sobre alimentación realizada en Roma, Italia, en noviembre de 1996, la asamblea de asistentes, integrada por unos 185 países, acordó dar un contenido más concreto y operativo al derecho a la alimentación reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrada en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A partir de entonces, se adoptaron una serie de iniciativas, entre ellas la creación de un grupo de expertos independientes que conforman el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, responsables de dar seguimiento a los fines de que sean cumplidos los acuerdos establecidos. Estos expertos plantean la alimentación como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada. El derecho a la alimentación requiere que los estados proporcionen un entorno adecuado en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir y procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para sus familias. Es sabido que, para comprar alimentos, la persona necesita ingresos. Para ello, los estados deben garantizar políticas de empleos y salariales como mecanismos de seguridad social que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho a una alimentación adecuada. En este orden, las autoridades dominicanas promovieron la Ley número 589-16 de soberanía y seguridad alimentaria sobre la base de que la alimentación y nutrición adecuadas constituyen un derecho fundamental del ser humano, derecho que resulta jurídicamente obligatorio. En el país, la Constitución Política de 2015 reconoce el citado artículo 54, el derecho a la alimentación. Esta prerrogativa se refuerza en su artículo 61 sobre el derecho a la salud, el cual consigna que el Estado debe velar por la salud de todas las personas, garantizando el acceso al agua potable y procurando el mejoramiento a la alimentación. La tarea corresponde de manera mancomunada a las autoridades agrícolas y a los productores del campo que cada año celebran el 9 de septiembre, el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. Sin embargo, para la ONU y otros organismos internacionales, los esfuerzos propios de los países seguirán teniendo una repercusión limitada en la lucha contra la malnutrición y la inseguridad alimentaria en el mundo, a no ser que se internacionalice el tema y sea vinculante en otros aspectos de la vida en sociedad. Se afirma que el derecho a la alimentación adecuada se ejercerá cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tengan acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Tenemos que convivir con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien, refiriendo al tema, aseguró en una oportunidad que el hambre es mucho más que la falta de alimentos. Es una terrible injusticia. Continuamos con este programa dedicado a la sección segunda de los derechos económicos y sociales. Y aquí nos encontramos con el artículo 55 de nuestra Carta Sustantiva, que trata acerca de los derechos de la familia, que es el seno de toda sociedad.
Y en este reportaje especial vamos a saber qué son los derechos de adopción contenidos en el numeral 12 del artículo 55 de la Constitución Dominicana. Nuestra Constitución consagra en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a constituir una familia y que el Estado garantizará su protección. De igual manera, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y mujeres tienen derecho a contraer matrimonio, unión en la que ambos contrayentes tienen los mismos derechos. Queda claramente señalado que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tratar lo relativo a la adopción en República Dominicana, la cual es regulada por la Ley 136, promulgada en el 2003 y modificada parcialmente 4 años más tarde mediante la Ley 5207, relativa al Código del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley señala que la adopción es una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear mediante sentencia rendida al efecto un vínculo de filiación voluntaria entre personas que no lo tienen por naturaleza, según establece el artículo 111 de dicha legislación. El artículo siguiente, el 112, resalta el carácter social y humano de la adopción, la cual define como una medida de integración y protección familiar para los niños, niñas y adolescentes en función de su interés superior, cuyo proceso debe ser llevado bajo la suprema vigilancia del Estado. Mientras que el artículo 113 señala que la adopción debe considerarse solo para casos excepcionales y en las circunstancias que se determinen en este código, refiriéndose al Código del Menor. Se consigna asimismo la responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de crear los mecanismos necesarios para evitar que la adopción sea utilizada indiscriminadamente. Para ello se dispone que los procedimientos administrativos deberán ser canalizados a través del Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y necesitan ser homologadas por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. En cuanto a quién o quiénes tienen derecho a adoptar, se indica que podrán adoptar las personas mayores de 30 años y menores de 60 años de edad, independientemente de su estado civil, siempre que él o la adoptante garanticen idoneidad física, moral, social y sexual que permita ofrecer a un niño, niña o adolescente un hogar que garantice su bienestar integral. En el país existen 4 tipos de adopciones, señaladas en la legislación, que son: privilegiada, privilegiada nacional por filiación, privilegiada internacional por filiación. También se plantea la existencia de adopción de carácter simple, plena, internacional. El proceso de adopción es definido como el acto por el cual una persona pasa a ser reconocida como hijo o hija de otra, y agrega que, completado el proceso de adopción, la persona adoptada tiene los mismos derechos que los hijos e hijas biológicas, y precisa que se está protegido por un alto interés público. La adopción tiene 2 fases: administrativa de protección y administrativa jurisdiccional, cuya aplicación es competencia de los tribunales de niños, niñas y adolescentes establecidos en la jurisdicción en donde esté el domicilio de la persona física o moral del adoptante. En cuanto al tiempo de espera para materializarse la adopción, se establece que una vez dictada la sentencia, los padres tienen que esperar un plazo legal de 1 mes para que se haga efectiva la medida. Según estadísticas oficiales, alrededor de un 30% de las adopciones en República Dominicana son de extranjeros y el restante 70% de dominicanos. La República Dominicana, con la Constitución del año 2010, creó en su Constitución el artículo 56 acerca de los derechos de las personas menores de edad, donde el Estado se compromete con la erradicación del trabajo infantil. Sepa más en el siguiente reportaje.
El tema de los derechos de los menores ocupó espacio en 1924 en la Sociedad de las Naciones, nacida después de terminada la Primera Guerra Mundial en busca de la paz y la convivencia pacífica entre los estados, y que se conoce como el precedente de lo que es hoy la Organización de las Naciones Unidas ONU. La Sociedad de las Naciones, con sede en Ginebra, Suiza, aprobó ese año 1924 la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Eglantyne Jebb, quien creó Save the Children Fund, que traducida al español significa Fundación para Salvar a los Niños. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación y acceder a una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. Siguiendo esa línea de acción y preocupación por el desarrollo y los derechos de la niñez, la ONU en su primera sesión, en 1946, como continuadora de las ideas y los propósitos de la Sociedad de las Naciones, creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. UNICEF considera que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. En la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959 a unanimidad por los 78 Estados miembros, se consigna que los menores también tienen la necesidad de recibir cariño, afecto, comprensión y un cuidado prenatal y postnatal. A nivel internacional, por resolución de la Asamblea General de la ONU, se estableció el 20 de noviembre como Día Universal del Niño. No obstante, en la República Dominicana, el Día Nacional del Niño se celebra el 29 de septiembre de cada año, establecido en 1992, con el interés de reafirmar y conmemorar las leyes que protegen la infancia en el país. Cabe destacar que fue en 1994, 2 años después, que en el país se promulgó la Ley 1494, que creó el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, hay que señalar que las estadísticas afirman que miles de nuestros niños no asisten a la escuela. Muchos otros abandonan la educación y se pasan los días en las principales vías del país realizando trabajos inadecuados para su edad. Esta realidad se observa en República Dominicana, pese a que desde 2010 los derechos de la niñez están consagrados en los artículos 55 y 56 de la Constitución de la República. Antes se había aprobado la Ley 136-03, que instituyó el Código para el Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 55 de la Carta Magna señala: toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes, y se deben comprensión mutua y respeto recíproco. El Estado garantizará la protección de la familia. Mientras que el artículo 56 expone: la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. El Código creado mediante la Ley número 136-03 refuerza en su articulado ese compromiso del Estado dominicano para garantizar la protección de los derechos fundamentales de supervivencia, desarrollo, participación y protección especial, a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Protección. En la normativa interna de la República Dominicana existe una serie de disposiciones en las que se refleja el propósito de proteger a los menores, reconociéndoles su derecho a vivir en familia y en un ambiente que les permita su desarrollo integral. Un estudio realizado por una comisión de la Organización de los Estados Americanos OEA expresa preocupación por la situación de los menores en nuestro país, en particular por la explotación de que son víctimas, incluidos al trabajo infantil y la prostitución de menores, además de que el número de niños de la calle aumenta cada vez más, mientras que la asistencia a las aulas escolares registra disminución. Igualmente, la Comisión de la OEA recomienda un mayor control y supervisión de los centros de detención para que los menores no permanezcan junto con los adultos, que no sean víctimas de vejaciones, abusos sexuales o víctimas de las severas medidas correccionales que atentan contra su integridad física y su dignidad. Es importante destacar que desde 1978, las autoridades dominicanas crearon, con el Decreto 426, firmado por el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, el Consejo Nacional para la Niñez CONANI, y
La decisión de crear ese organismo que busca proteger a los menores emergió de la situación económica, social, educacional y de salud por la que atravesaba la niñez en ese entonces. En su inicio, CONANI asumió la función de promocionar el bienestar infantil, investigar sobre las diferentes temáticas que afectaban a la niñez, recomendar políticas de acción al Poder Ejecutivo y prestar servicios a los niños, niñas y adolescentes. Sin dudas que, si queremos un mañana mejor, tenemos que velar por nuestros niños, porque ellos son el futuro de la patria. Así lo visualizó el padre fundador de la República cuando nos invitó a que trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Hola, soy Patria, la nueva asistente virtual del Tribunal Constitucional impulsada por inteligencia artificial para una experiencia judicial innovadora. En aras de modernizar los accesos a las informaciones, noticias, comunicados y sentencias del Tribunal Constitucional, hemos implementado esta nueva herramienta. Patria puede ayudarte a despedirte de la lista estática de preguntas frecuentes para dar la bienvenida a una conexión más personal. Pregúntale sobre la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y sentencias emitidas por esta alta corte, comunicados, roles de audiencia, eventos y noticias del TCRD. A través de una conversación, tendrás a la mano las informaciones relevantes del tribunal de forma ágil, segura y moderna. Además, tendrás a un clic los criterios destacados del tribunal. En el Tribunal Constitucional seguimos innovando. Sé parte. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, donde estamos hablando de la sección segunda del capítulo primero acerca de los derechos, garantías y deberes fundamentales establecidos en nuestra Constitución. A continuación vamos a conocer qué dice el artículo 59 de nuestra Constitución acerca del derecho a la vivienda en el siguiente documental. En República Dominicana, el sol resplandece sobre montañas y playas, pero también ilumina una parte vital de su Constitución, el artículo 59, que reconoce el derecho a la vivienda digna. Detrás de estas palabras se esconde un compromiso con el bienestar de todos los dominicanos. El artículo 59 del texto supremo de la Nación nos dice que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Esto significa que cada individuo debe tener la oportunidad de vivir en un lugar seguro y adecuado, independientemente de su situación económica o social. Es un recordatorio de que todos merecemos un lugar donde sentirnos seguros y cómodos, donde podamos construir nuestros sueños y nuestra vida. Ahora bien, es una cosa reconocer un derecho en papel y otra muy distinta hacerlo realidad. En nuestro país, diversas entidades, incluido el gobierno, tienen la responsabilidad de trabajar juntas para garantizar que este derecho sea una realidad para todos. Esto implica construir viviendas asequibles, mejorar las condiciones de las comunidades más vulnerables y crear políticas que promuevan la inclusión. A pesar de los esfuerzos, aún existen desafíos en la implementación del derecho a la vivienda. La falta de recursos, la burocracia y la informalidad en la tenencia de tierra son obstáculos que deben ser superados. Además, es esencial que este derecho sea una prioridad constante en la agenda pública para que no se quede solo en palabras bonitas en un papel. El derecho a la vivienda no es solo un artículo en la Constitución, es una promesa, un futuro digno y justo para todos los dominicanos. Cada esfuerzo para construir viviendas asequibles, mejorar comunidades y garantizar que nadie se quede detrás es un paso hacia la realidad de este derecho fundamental. Como ciudadanos también tenemos un papel que desempeñar. Podemos alzar nuestras voces para exigir que se cumpla este derecho, apoyar iniciativas que promuevan la vivienda digna y ser conscientes de que todos merecemos lugar al que podamos llamar hogar. República Dominicana tiene el sol brillante y corazón cálido, y también la determinación de construir un país donde el derecho a la vivienda sea más que palabras, una realidad para todos.
Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. A continuación, el artículo 60 de nuestra Carta Magna establece el derecho a la seguridad social. Y en el siguiente reportaje vamos a conocer toda la legislación en nuestro país que garantiza que el Estado debe velar por la protección de este importante derecho. La República Dominicana adoptó en el año 2001 el Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante la Ley número 87-01, promulgada el 9 de mayo de ese año, la cual trajo consigo la creación de las administradoras de fondos de pensiones AFP y las administradoras de riesgos de salud ARS. Cuando se creó la Ley de Seguridad Social, la Constitución vigente en ese periodo establecía en la sección 1 de los derechos individuales y sociales que el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez. El Estado dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos así lo requieran. Mientras que la Constitución vigente actualmente en su sección 2 de los derechos económicos y sociales establece en su artículo 60, toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. En uno de sus considerandos, la Ley 87-01 establece que es impostergable dotar al país de un sistema de protección de carácter público y contenido social, obligatorio, solidario, plural, integrado, funcional y sostenible, que ofrezca opciones a la población, que reafirme sus prerrogativas constitucionales, tanto colectivas como individuales, y al mismo tiempo que reconozca, articule, normalice y supervise las diversas instituciones públicas y entidades privadas del sector, eliminando las exclusiones, duplicidades, distorsiones y discriminaciones. En su artículo 1 sobre el objeto de la ley dice que la presente ley tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social SDSS en el marco de la Constitución de la República, para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El Sistema Dominicano de Seguridad Social SDSS comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. La ley creó las AFP y las ARS. Las AFP fueron creadas como dependencia de instituciones bancarias, mediante las cuales se creó la cuenta de capitalización individual, es decir, cada cotizante tiene su cuenta para disfrutar de una pensión al momento del retiro. Para Giovanni Nina Cruz, experto en Derecho Laboral y letrado del Tribunal Constitucional, esta alta corte ha venido a fortalecer el sistema dominicano de la seguridad social. En materia de pensiones, el Tribunal Constitucional ha dictado más de 108 decisiones donde está interpretando y aplicando el derecho a la pensión en República Dominicana. Al ser entrevistado en el programa La Voz del Tribunal Constitucional, el jurista hizo un llamado a los organismos de protección a los afiliados a proteger este derecho fundamental. El sistema está llamado a velar por esta protección a este derecho fundamental, no solo en sede administrativa, porque estamos hablando de que se pueda judicializar un conflicto que se puede evitar en sede administrativa, y de hecho el rol de la DIDA que es importante dentro de nuestro sistema. Es uno de los pocos países que cuenta con este órgano en sede administrativa para poder solucionar estas situaciones y no verse una persona que reclame una pensión pues prolongado el tiempo para poder obtenerla. En 2013, el señor Juan Presbítero Meli había solicitado amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, ya que su solicitud de pensión por accidente laboral fue rechazada por la administradora de riesgos laborales. El juez de amparo rechazó su solicitud. Lo que yo pasé ahí, aquí vinieron a embaudarme de allá de riesgos laborales y yo lloré mucho. Cuando se le niega los derechos a un hombre, eso es lo más grande de la vida. El Tribunal Constitucional ordenó revocar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le denegaba su derecho a pensión.
Me siento muy agradecido por el Tribunal Constitucional que me ha resolvido mi problema. Amigos y amigas, otro derecho fundamental marcado en nuestra Constitución es el derecho a la educación en el artículo 63. Nuestra Carta Magna dice que toda persona tiene derecho a una educación de calidad y en igualdad de condiciones. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha sido un defensor de este derecho, sobre todo su lucha porque se cumple el numeral 13 de dicho artículo, que establece que los centros educativos públicos y privados deben enseñar la Constitución. Entre otras cosas, este Tribunal Constitucional ha evacuado sentencias acerca de este importante derecho. Vamos a ver a continuación qué decidió esta alta corte. Sentencia TC 0058-13, Derecho a la Educación. El contenido de la sentencia 58-13 crea un precedente importante en lo que se refiere al derecho a la educación, al establecer que los menores de edad no pueden ser afectados cuando los padres no pueden pagar su colegiatura por alguna razón. La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional protege el derecho a la educación de los infantes, con lo que también promueve la libertad y la autonomía personal, acciones que generan beneficios importantes en su desarrollo. La decisión asumida por el TC prohíbe expulsar durante el transcurso del año escolar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de sus padres. Es una sentencia que evita que los estudiantes sean utilizados como medio de presión para obligar a los padres a cumplir con el pago establecido al inicio del año escolar. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en este su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, así como en nuestra página web, para que esté al tanto de todo lo que ocurre en el Tribunal Constitucional. Desde aquí, desde esta tribuna, seguiremos educando en Constitución. Hasta la próxima semana, donde vamos a compartir con todos ustedes los derechos culturales y deportivos, así como los derechos colectivos y del medio ambiente. Será hasta la próxima semana.